Oye, por ahí vienen los ministros competentes de un nuevo pacto. Dicen que fuego es lo que hay. Un mensaje que viene bajando del cielo. Va corriendo en las ondas, con él viene un guerrero, dejando atrás todos los rudimentos, dando sonido cierto a los herederos. Firmes en la palabra, llevando al mundo la gracia que nos salva. Firmes en la palabra, creciendo juntos, transformando el alma. Firmes en la palabra, aquí se adora y cantan alabanzas. Firmes en la palabra, Cristo es la vida y siempre hay esperanza. Llevando al mundo la gracia que nos salva. Firmes en la palabra, creciendo juntos, transformando el alma. Firmes en la palabra, aquí se adora y cantan alabanzas. Firmes en la palabra, Cristo es la vida y siempre hay esperanza. Yo me enamoré de aquel que su vida dio por mí en la cruz. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar, porque hay uno que me ha dicho: te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce pan. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce pan. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor. Jesús es toda mi verdad y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor y yo jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce pan. Ahora yo tengo un nuevo amor,
cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar aquel que le dio a mi vida una razón para amar. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Jesús mi amor, y más que amor, mi dulce paz. Mi dulce Gracia y paz. Buenas noches para todos los bendecidos conectados del Ministerio Mundial Firmes en la Palabra de Orlando. Presenta el programa Entendiendo la Gracia bajo la producción Hablando Claro. Te saluda el ministro Moisés Montalvo y le envío un abrazo al mundo entero. En esta noche, como dije, vamos a hablar del tema un pueblo que vive entre dos pensamientos. Decía yo que el Señor puso en mi corazón este tema y estuve cavilando ahí esperando a que lloviera, como decimos nosotros, que nosotros esperamos que llueva del Señor, porque nosotros no somos los que hablamos, porque si dependiéramos de nosotros, pues mejor pues me sentaba y me ponía a hacer otra cosa. Me ponía a enseñar una clase de matemática o me ponía a enseñar una clase de escribir, de gramática. Pero como esto es lo que el Señor me ha dado, pues esto es lo que hacíamos nosotros. Y decía yo, comencé definiendo 3 palabras, y las 3 palabras que definí fueron pensamiento y. La definición de pensamiento es capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas cosas con otras. Es la parte del ser humano en la que se considera que se almacenan las ideas formadas por la mente. Definí también la palabra obras. Cosa perdurable, no eterna, que resulta de la aplicación del trabajo o del conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas. Y también definir la palabra carnal, que es de la carne o relacionado con la parte material del ser humano a la que se atribuyen los instintos, se utiliza en contraposición a lo espiritual. ¿Sabes? La carne es todo lo que no es espiritual. Y aprovecho de una vez y quiero excusarme con todos ustedes. Solo hay algunos hermanos que lo saben y solo yo y Dios saben por dónde yo estoy pasando. Pero eso no me quita a mí, no me remueve de yo continuar adelante ministrando esta palabra, porque es que esto es mi vida, esto es lo que a mí, lo que yo amo, y después de
de más de 40 años de estar haciéndolo, pues todavía no es el tiempo de como decimos, de enganchar los guantes. Todavía me queda tiempo. Y me excuso con ustedes con todo ese, antes de comenzar, pues la situación por la que yo estoy pasando, pues causó que me olvidara de hacer la conexión del audio. Así que, pero estamos allí ya. O sea, vamos adelante. Y el tema es un pueblo que vive entre dos pensamientos. Y la primera parte es la ley de Moisés y las obras carnales. Y decía yo, cuando comencé, que estaba sin sonido, aunque muchos hijos de Dios del presente día creen que existen muchos pueblos en el mundo, la realidad es que para Dios solo existe uno. Nosotros, sus hijos, ese es el único pueblo que Dios ve, su pueblo espiritual. Ese es el único pueblo que Dios ve en el mundo, el de Él. Y ese pueblo que vive entre dos pensamientos, comenzó allá muchos años atrás. Y ese pueblo fue cautivo en Egipto por 430 años. Y el Señor se lo había dicho a Abraham que ese pueblo iba a ser cautivo. Y después que Dios sacó a aquel pueblo de Egipto, fue llamado o conocido como el pueblo de Dios. Aquel pueblo, a pesar de que era el pueblo de Dios, estaba en el mundo en una circunstancia y condición diferente a la nuestra. Nosotros no podemos compararnos con ellos. Eran pueblo de Dios, era el pueblo de Dios, igual que nosotros somos el pueblo de Dios, pero estaban en una condición muy diferente a nosotros. Nosotros fuimos traídos al mundo después del evento de la cruz. Y cuando vinimos aquí, vinimos completos ya, sellados, con todo el paquete de Dios en nosotros. Aquellos no lo tenían. ¿Sabe por qué? Porque al principio lo tuvo el hombre, pero por causa de su desobediencia fue separado de Dios, apartado. ¿Fue culpa del hombre aquello? No, eso era plan de eterno de Dios. Dios fue el que causó aquello para que el hombre fallara y poder comenzar con su plan eterno en la tierra. Porque el plan de Dios comenzó desde el cielo, pero desde la eternidad, desde su dimensión espiritual. Pero estamos hablando del comienzo en la tierra. Porque muchas veces los hijos de Dios se equivocan cuando oyen, por ejemplo, que hablan de que lo carnal, lo espiritual no es lo primero, sino lo carnal. Está hablando del mundo físico, porque sabemos que Dios es espíritu. Así que no puede ser lo carnal primero que Dios. Pero tenemos que aprender a entender y conocer estas cositas. Aquel pueblo de Dios estaba en el mundo para vivir por obras carnales, por causa de que su espíritu había sido separado de Dios. Después, como dije, de la desobediencia del primer Adán, hasta que Dios los reconciliara con él nuevamente en la cruz del Calvario. Esto fue parte del principio del plan eterno de Dios
en el mundo. Por causa de que aquel pueblo era carnal, Dios les dio una ley, un pacto con defecto. Para que no lo pudieran cumplir, porque era necesario que se manifestase el plan eterno que él había diseñado. Sí, por ahí hay muchísimos por allí que quieren diseñar el plan de Dios y dicen que hay un plan B, un plan C y un plan D. No, el plan de Dios es uno solo y ya se cumplió. Lo único es que todo no se ha manifestado aún. Pero que está cumplido, claro que está cumplido. Gloria a Dios. En el diseño de ese plan eterno, Dios se encarnaría en Jesús. Sí, eso nosotros lo sabemos ahora, pero aquellos no lo sabían. Nosotros lo sabemos ahora y no lo saben tampoco todos los hijos de Dios, no lo saben. Hay muchos hijos de Dios que aún no saben que Dios se encarnó en Jesús. Que Jesús era Dios en un cuerpo. Ya son los que vamos a hablar esta noche, pero parte de lo que... Ahora, en el tiempo que él había determinado, no fue una cosa inmediata. Aquel pueblo fue sacado de Egipto, estuvo 40 años dando vueltas por el desierto. Después hubo generaciones y Dios estableció profetas y estableció hasta. Después hubo un periodo de silencio donde Dios no habló con ellos más, pero no hablaba con ellos, pero estaba atento de ellos. Si usted lee los libros apócrifos, usted va a entender que aunque Dios no se manifestaba, Dios estaba con ellos. Ellos pelearon, los macabeos pelearon batallas y ganaron batallas con 2 o 3 hombres contra ejércitos. ¿Y quién es el único que puede hacer eso? Dios, más nadie. Porque aunque ellos estaban en medio de aquel periodo oscuro, Dios sabía que ellos estaban batallando, estaban peleando en su nombre. Ahora, aquel pueblo antiguo siempre vivió entre 2 pensamientos y se mantenían fluctuando entre si seguían a Dios o a los Baales. Sí. Si seguían a Dios o a los Baales. Ahora, esto es para nosotros. No pensemos más allá de lo que debemos pensar o de lo que somos, ya que aquellos también eran, vamos a decirlo en presente, porque ellos están vivos. Ellos se levantaron, pero están vivos. También son hijos de Dios. Los hijos de Dios no mueren. Los hijos de Dios pasan a la eternidad y regresan al lugar de origen, pero no mueren. Si tus padres pasaron a la eternidad, no están muertos, están vivos. Pablo y todos los discípulos, toda aquella gente están vivos. Ellos son hijos que ya regresaron a casa cuando la cautividad fue levantada por Jesucristo después de haberles predicado a los espíritus encarcelados por causa de haber sido desobedientes.
en otro tiempo. No porque no eran hijos. Si ellos no sabían ni que eran hijos de Dios. Ellos decían que eran pueblo de Dios, pero no sabían que eran hijos como lo sabemos nosotros en este día. Muchos de nosotros en este tiempo presente hemos entendido que siempre hemos sido hijos de Dios. Habemos sido alumbrados en la sabiduría de Dios y ahora podemos mirar atrás y entender la razón por la cual ocurrieron muchas cosas que para nosotros son adversas y no las practicamos porque no están en línea con la palabra de gracia que debemos vivir ahora en el presente tiempo. Allí es que están equivocados muchos de los hijos de Dios. Ahora hay que vivir en la gracia, no es otra cosa. Esto no es por las instrucciones de los concilios y de las denominaciones y de otros grupos religiosos. Esto es por gracia. Esto no es por plenitud. La plenitud viene por la gracia. Sí, porque por allí uno dice que ahora nosotros creamos, que creen de adentro para afuera. Ellos creen su propio mundo. ¿Y dónde está la gracia? ¿Dónde está Jesucristo? Porque la gracia es Jesucristo y Jesucristo es Dios. Cuando estos que dicen que viven plenitud me puedan explicar eso a mí. Sin gracia no hay plenitud. No quiero salirme del tema, gloria a Dios. Mire, ahora bien, en el tiempo antiguo era necesario que estas cosas ocurrieran porque a pesar de que eran el pueblo de Dios, todavía no había llegado el momento de ser unidos al otro pueblo, nosotros. ¿Sabe que nosotros nunca hemos sido gentiles? Sí, porque muchos leen la palabra y buscan allá antes, en el tiempo de Pablo, habla de que Pablo le predicó y fue enviado a los gentiles. Pero nosotros no vinimos a este mundo como gentiles. Nosotros vinimos a este mundo como hijos de Dios. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. El Señor Jesucristo llamó a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, un hombre capacitado en sabiduría e inteligencia humana, conocedor de la ley de Moisés, el otro pueblo, y le cambió el nombre a Pablo. Ya sabemos de quién estamos hablando. Y no vamos a traer la historia de Pablo, pero Pablo. Este hombre que vino como un abortivo fue a quien el Señor Jesucristo le reveló todos los misterios y le enseñó el evangelio de la gracia, el que nosotros conocemos ahora, que se convirtió en el puente que unió a ambos pueblos en uno solo. Por eso es que yo dije al principio que cuando Dios mira, Dios solamente ve que un pueblo, su pueblo, y ese pueblo está compuesto de los que ya se fueron de la tierra y de los que están aquí todavía.
un solo pueblo, y ese pueblo es espiritual. Después de Pablo haber entendido que Dios se manifestó y participó de carne y sangre en un cuerpo, en semejanza de pecado. El cuerpo de Jesús no era cuerpo de pecado, era en semejanza de pecado, pero sin pecado, para redimir a aquel pueblo anterior a nosotros de la muerte y reconciliarse con sus hijos sobre una cruz. Allí fue que aquel pueblo fue reconciliado con Dios y más adelante fue levantado y fue llevado a su lugar de origen, a la dimensión de Dios, donde un día, desde allí salimos nosotros y un día volvemos allí. Miren, el Señor a través del profeta Elías le dio una gran enseñanza y amonestación al rey Acab y al pueblo de Israel sobre la cumbre del monte Carmelo. El rey Acab, por causa de su mujer Jezabel, que mucho le gusta a los religiosos predicar de esa mujer, esta mujer cogió al rey Acab, rey de Israel, del pueblo de Israel, y lo cogió y lo hizo hacer un altar a Baal, y ella tenía un altar a Acera, y tenían un sinnúmero de profetas. Vamos a hablar ya mismo de eso. Y esta mujer era mala de verdad. Esta mujer, hay un caso donde un hijo de Dios llamado Nabot, porque simplemente ella quería su terreno, su viña, la quería para un huerto, y él no la quiso vender porque era la herencia de sus padres. Ella hizo que Acab lo mandara a matar. Y fue así, sucedió así. Y el profeta Elías le profetizó y le dijo que donde mismo había muerto Nabot, allí los perros lamerían la sangre de Jezabel. Vamos a dejarlo hasta allí. Eso en una predicación adelante, futuro enseñanza, podemos hablar de eso un poco más. Como decía el hermano Rafa Bones, tenemos que conocer lo que pasó en ese pacto anterior. Tenemos que conocer la historia del pueblo de Dios, aquel que es uno con nosotros. Y eso aconteció más adelante, ocurrió de esa manera. Ahora, mientras tanto, aquí vamos a ver que Elías estaba siendo buscado por el rey Acab para matarlo, y lo habían buscado por todo Israel. Y sabemos la historia que nosotros, el pastor Guerrero ha predicado de ella, de que Elías se fue y se escondió por allá en una cueva, y que los cuervos le traían comida, y había un arroyo allí que le proporcionaba agua hasta que el arroyo se secó. Vamos a dejarlo hasta allí. Ahora, rey Acab tenía un altar de Baal y había hecho en Samaria, y también hizo un árbol ritual de acera. Hizo peor que todos los reyes anteriores que él, todos los reyes de Israel que habían reinado antes que él. Él fue el peor, provocando a ira al Señor Dios de Israel. Su mujer había matado a los profetas de Dios.
y 400 profetas de Acera comían de la mesa de ella. Vayan haciéndose una imagen de quién estamos hablando aquí. Sí, porque los religiosos de lo único que hablan es que Jezabel se pintó, se maquillaba y eso es lo único que hablan. Porque no conocen o no le quieren creer a Dios. Y ellos también están viviendo entre dos pensamientos. Si le sirven a las obras carnales o le sirven a las espirituales. Y mira lo que aconteció. Vamos a leer algunos. Vamos a leer en el capítulo 18 de Primera de Reyes. Vamos a leer unos versículos allí. A ver si me da tiempo, porque como me pasó lo que pasó, pero vamos a tratar a ver hasta dónde llegamos. Dice, en Primera de Reyes 18:1 dice, sucedió que después de mucho tiempo, al tercer año, si eso es 3 años después que había pasado lo que pasó allá con que habían matado a los profetas y Elías estaba huyendo, vino palabra del Señor a Elías diciendo, ve, preséntate ante Acab y yo enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Elías fue para presentarse ante Acab y dice que había gran hambre en Samaria. No tan solo no había lluvia, había hambre. Claro, no había cosechas. Y en el 3 dice, entonces Acab llamó a Abdías, el administrador del palacio. ¿El palacio de quién? Del palacio de Acab. Abdías era muy temeroso del Señor. Y sucedió que cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 de ellos y los escondió de 50 en 50 en una cueva y los sustentó con pan y agua. Ahora Acab le dice a Abdías, Acab dijo a Abdías, ve por la tierra a todos los manantiales de agua y a todos los arroyos, quizás hallemos pasto con que podamos conservar con vida a los caballos y a las mulas. Estaba la cosa fuerte. Porque no llovía. Y no tengamos que eliminar alguno de los animales. Y en el 6 dice, se repartieron el territorio entre ellos para recorrerlo. Acab se fue solo por un camino y Abdías se fue solo por otro. Y sucedió que cuando Abdías iba por el camino, he aquí que Elías venía a su encuentro y como lo reconoció, se postró sobre su rostro y preguntó, ¿eres tú Elías, mi señor? Y le respondió, sí soy yo. Ve y di a tu señor, Elías está aquí. Pero él dijo, ¿en qué he pecado para que tú entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Acuérdense que habían buscado a Elías, llevaban 3 años buscándolo y no lo conseguían por ningún lugar. Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Cuando ellos respondían, no está, hacía jurar al reino y a la nación que no te habían hallado. Y ahora tú dices, ve y di a tu Señor, Elías está aquí.
Lo que sucederá es que después que yo me haya alejado de ti, el Espíritu del Señor te llevará a donde yo no sepa, y habiendo yo ido para informar a Acab, si él no te halla, me matará. Tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No le han contado a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor? Cómo escondí en una cueva a 100 de ellos de 50 en 50 y los sustenté con pan y agua. Y ahora tú me dices, ve y di a tu Señor, aquí está Elías. Él me matará. Y Elías dijo, vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, que hoy me presentaré a él. Entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro. Oye, fíjate, ni siquiera esperó que Elías viniera donde él. Acab fue al encuentro de Elías. Y sucedió que cuando Acab vio a Elías le dijo, ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Ahora mismo, en este presente tiempo, nosotros podemos hacer esa pregunta también. Algunos que están trastornando al pueblo de Dios del presente día. Eso está pasando en este día también. Pero no es uno solo, no es. Hay muchos acá. Y él respondió, yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Ahora pues, manda que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. 850 profetas que comen de la mesa de Jezabel. Aquellos 400 comían, ella los sustentaba. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Este es el versículo que yo quiero que ustedes entiendan bien. Este es el último versículo que voy a leer de allí. El último versículo del capítulo 18. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones, entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo. Y el pueblo no le respondió nada, se quedó callado. Un pueblo viviendo entre dos pensamientos. ¿Por qué estaba ocurriendo aquello? Porque había un hombre que estaba supuesto a ser el líder de aquel pueblo y se había prostituido por causa de su mujer y estaba ofreciéndole sacrificios a Baal. Y ella tenía a Acera y entre los dos tenían 850 profetas que engañaban, trastornaban aquel pueblo de Dios.
¿Dios sabía aquello? Seguro que lo sabía. Dios no es sordo, Dios no es ciego. Todo el plan, todo lo que se mueve sobre este mundo, no se mueve si no es por Dios. Como ya son las 50, vamos a ir a la parte, a la conclusión de esta noche. Yo creo que ya hemos visto lo que pasó con aquel pueblo. Y en esta noche hemos estado conversando que el pueblo de Dios del presente día vive entre dos pensamientos. Al igual que el pueblo que ya fue levantado. Ni eso creen ellos, porque no creen que aquel pueblo fue levantado. La gran mayoría del pueblo de Dios del presente día todavía continúan viviendo en la ley de Moisés y las obras carnales. Por eso es que dicen que el hombre tiene libre albedrío para escoger a Dios. Cuando la palabra nos enseña que nosotros fuimos elegidos y predestinados desde antes de la fundación del mundo. Efesios 3, 1, 3 y 4. Jesucristo dijo, nadie puede venir a mí si no es por el Padre. ¿Dónde cabe el libre albedrío ahí? Pero eso es porque viven en las obras carnales. Estamos hablando del pueblo de este día. Hijos de Dios. Siempre lo clarifico. Nunca he dicho que no son hijos de Dios. Sí, porque aquel Acab del que estamos hablando, con todo y lo que hizo, eso no lo quitó de ser hijo de Dios. Todos los descendientes de Israel de aquel tiempo que eran hijos de Dios, hicieron lo que hicieron y Dios pasó juicio sobre ellos, pero siguieron siendo hijos de Dios. Murieron antes de tiempo, pasaron por lo que no debían haber pasado, pero siguieron siendo hijos de Dios. Porque Dios nunca da reversa. Cuando Dios decide, ya decidió y eso no se cambia. Mire, la influencia religiosa equivocadamente arrastrada por los sobrevivientes del evento ocurrido en el primer siglo, donde el Señor levantó a aquel pueblo que tuvo que atravesar por las circunstancias que atravesaron por causalidad de Dios. Dios lo causó. Todo aquello fue causado por Dios. Esto no fue porque Dios fuera malo o bueno, como dicen algunos hoy día. Por ahí están predicando que hay un Dios bueno y un Dios malo. Sino porque su divina voluntad se estaba manifestando en el cumplimiento de lo que él había decidido hacer por su absoluta soberanía. Dios siempre ha sido el mismo, porque en él no existe sombra de mudanza o variación. Él está firme como una roca y nosotros estamos firmes con él. ¿Sabe por qué?
porque somos uno con Él. Quiero hacer hincapié en esto. En este pensamiento que acabo de traer. Somos uno con Dios. Muchos lo adulteran. Somos uno con Dios, pero no somos Dios. Somos hijos de Dios. Los invito para que mañana a las 8 me acompañen para que conversemos de la parte 2. La gracia de Jesucristo y las obras espirituales. Gracias por haberme acompañado en esta noche. Me excuso nuevamente por el comienzo que no tenía sonido. Si puedo, pues después arreglo el video y lo subo de nuevo. Pero mientras tanto, como siempre digo, yo los declaro como ustedes están, completos en Él, no les falta nada, están llenos de abundancia de gracia, de abundancia de finanzas, de abundancia de todo, pero tienen que verlo. Si no lo ven, denle gracias a Dios como quiera. Nosotros no somos de los que damos gracias por lo que vemos, sino que damos gracias porque creemos a Dios, que somos sus hijos y que tenemos herencia en Jesucristo y que la estamos disfrutando ahora, mientras estamos en este cuerpo. Cuando salgamos de este cuerpo, vamos a ir al mismo lugar donde están aquellos que se fueron antes que nosotros, que están vivos. Así que yo declaro que tienen un sueño placentero en esta noche, que todo obra para bien en el Señor, que descansan en paz, que el Señor, si tiene que hablarle a alguno, pues le hablan esta noche a través de la mente de Cristo que está en nosotros. Así que muy buenas noches, los amo, están bendecidos y hasta mañana.